lista? Ya está. Pido rápido. Bueno, aquí estamos para hacer un nuevo vivo. André, pero qué gente linda, ya puedo armar una fiesta con todo lo que trae. Ahí estamos. Vamos a ver si la hacemos ingresar a bueno, vamos a ir bajando esta música para recibir a nuestra querida Astro Rocks. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Cómo andas, Bien. Ari? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, estoy mirando los astros, ya la lunita está en Géminis, mañana es luna nueva, cerrando la temporada de eclipses. Sí, y hay que mandar un especial abrazo y saludo para toda la mitad de mis amigos son pernambucanos, la madre de mis hijos es pernambucana, y se inundó la mitad de Pernambuco hace una semana y hay muchas muertes, muchos desmoronamientos de morros, y la están pasando heavy, ahí arriba de Bahía, y volvió a llover encima, ahora estuvo lloviendo un montón, así que bueno, primero quería mandarle eso, mayor fuerza para Pernambuco y largar lo nuestro. Sí, bueno, también yo tengo casi familiares, así no sabía, me estoy enterando ahora, así que después les voy a mandar mensaje a ver cómo están ahí en Bahía. Bueno, Bahía zafó, es Pernambuco el problema, más arriba. Ah, ok, ok. Bueno, Porque, viste, Pernambuco es la Venecia brasilera, tiene un montón de ríos que bajan y desagotan en el mar y se inundaron todos los ríos. Entonces hay un caos así, con todo lo que genera eso, ¿no? Que no pueden cargar los celulares porque hay cortes de luz, etcétera. ¿Cuánta gente linda se está sumando? Ale, Lujita, Marcelo. buenas, buenas a todos, a todes. Bueno, ¿cómo Bueno, va? el tema de hoy es Superpower. Tal vez tenemos que saber ser sintéticos como la vez pasada porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, sí, hay un montón de cosas para hablar. Más que nada vamos a tratar a Afrodita y a Hermes, ¿sí? Un poco también vinculándolo con la astrología, cuáles son sus significaciones y, y bueno, repensarlo también en el contexto de qué está pasando también en el cielo, ¿no? Desde el lugar que lo podemos leer y cuáles son esos símbolos que también de alguna manera nos llega a nosotros traducidos a partir de justamente de este Hermes en su figura traductora, en su figura hermenéutica. ¿Mm? Hola Qué Dani, bueno. hola Cori. Ahí está la clave, lo que acabas de decir, porque viste que en la simbología pasa como en la cocina, como en la cabalá, en el tarot, hay como mil escuelas, ramas, pero siempre la base, que es algo muy bueno que todos los grandes maestros aconsejan, es primero tener como un diccionario para poder interpretar cualquier cosa, sea un sueño, una carta, un astro, la Biblia, tu vida.
Y la hermenéutica justamente es eso, que es una palabra que la mencionaste bien porque está unida a Hermes. Exactamente. Vos sabés que estuve repasando la figura de Afrodita. Empecé por Afrodita, por Venus, ¿no? La Venus romana. Y, y nada, tuvo una cantidad de historias de amor y romance. Muy Sí, divertida, muy sí. agitada la vida de Afrodita. Bueno, así como la hermenéutica es una palabra ultra relacionada con Hermes, con Afrodita es lo afrodisíaco, Afrodita. África, afro, Exacto. y también, y de Venus, venéreo. De Venus, Venerio y Venerar. Hay mucho. Es por eso, estas dos cosas, yo te diría que sin explorar el sistema que usamos en los talleres Aleph, que es el árbol de las esferas, pero estos dos temas de hoy son como las canillas que están todo el tiempo interactuando, eh, separadas primero, como son como dos procesos muy separados, por algo uno es Hermes y otro es Afrodita, pero que cuando interactúan es una de las claves. Pero si querés podemos empezar separado. ¿Vos querías empezar por Hermes o querés empezar por Afrodita? Voy a empezar por Afrodita, porque así como pasión, la pasión, el amor, la belleza, esta capacidad de armonizar, ¿sí? Que tiene. Bueno, ella, Afrodita, nace, es así, la historia comienza así. Urano estaba con Gea, Urano, el dios del cielo, ¿sí? Urano Ajá. no quería que los hijos, quería dejar a sus hijos debajo de la tierra, no quería que dé a luz Gea. Gea muy enojada, manda a uno de sus hijos, a Cronos, que es Saturno, que es el dios del tiempo y el espacio, que es interesante pensarlo desde este lugar, ¿no? Cómo nace Afrodita o Venus, lo mandó a cortarle los genitales a Urano. Entonces él va con una hoz y le corta los genitales caen en Pafos, en la isla de Chipre, ¿sí? Y de la espuma nace Afrodita. Y afros quiere decir espuma, ¿sí? También una de las significaciones es espuma. Y cómo nace a partir de esta espuma, pero de los genitales y este cronos, y este tiempo y este espacio, cortándole la genitalidad al cielo, ¿no? Digamos, esta figura me parece como súper interesante, cómo la belleza nace a partir de eso, ¿no? De una... No, y además, ahí ese mito que vos mencionás tiene un secreto. Ah, Pauleta Romero, se está sumando una gente alucinante. Con Paula estuvimos bailando en el recital de Mincho Garramones, que es su pareja, que es un músico de la hostia. Ah, Bueno, pero en todos los mitos, viste que los mitos pueden ser vistos como una realidad planetaria cósmica, puede ser visto como humanidades o como algo para vos. Pero, y en todos está en común esto de no reproducirse o castrar o tener todo un tema con la descendencia. Que también la palabra descendencia significa mucho, porque cuando habíamos hablado de Prometeo también en el vivo anterior, el gran tema es no bajar cosas espirituales a otros mundos. Entonces siempre está la castración. Cronos hace lo mismo, porque Cronos se traga a sus hijos. Una actitud muy maternal. Siempre hay un tema, incluso después va a estar en la Biblia, ¿no? Con Adán y Eva no coman la manzana. Pareciera que es exactamente, como parte del guión, ¿no? Que lo que sí. está en el mundo espiritual no genere cosas. Exactamente, sí, también tiene que ver con esta figura de, del conocimiento, del acceso al conocimiento, ¿no? Lo de la mordida de la manzana y toda esta prohibición tiene que ver con el acceso al conocimiento, no solo al conocimiento en términos intelectuales o racionales, sino también a un conocimiento de la experiencia de lo vital, porque, digamos, este acceso a la sexualidad tiene que ver con, si se quiere, el mundo de un descubrimiento
que está más allá, de lo intelectual, digamos, no solo el conocimiento racional, ¿no? Es la experiencia en el mundo. Ahora, hablando de eso, justo que tocaste el tema sexual, que está muy bueno, en la antigüedad todos los politeísmos tenían la figura de dos figuras que son, ambos temas que vamos a hablar hoy, tanto Hermes como Afrodita, tienen adentro la polaridad. ¿La polaridad de qué? O sea, si estamos ahora con Afrodita, podemos decir que si Afrodita son las pasiones las inspiraciones de la naturaleza, eso tiene dos lados. Uno que es inspirador, la musa, ¿no? La música, Sí, la musa inspiradora, y otro que puede ser desviadora. Yo en los talleres siempre uso la figura de vos vas en búsqueda de lo espiritual y sos medio vikingo, adolescente, y escuchás, mirás así, ves pasar una figura femenina y siguiéndola aparece un templo y te sos iniciado gracias a eso. O, todo lo contrario, ibas rumbo al templo, aparece esa figura y terminás en una playa bailando. O sea, tiene esos dos lados, sí, prostitución el y deseo, sagrado. exacto, el deseo y la pasión de alguna manera nos motoriza, nos habilita este movimiento, como habíamos tratado en el vivo anterior, pero no sabemos dónde vamos a terminar, digamos, ¿no? El deseo te lleva, pero, digamos, ahí no hay una racionalidad justamente en Venus. La racionalidad acá la daría en todo caso Hermes, ¿sí? Pero esta figura afrodisíaca, digamos, este impulso nos lleva, pero Exacto, porque el impulso de Afrodita, la bipolaridad dentro, no es racional, sino que es pasional. O sea, son cosas que te pueden causar atracción o rechazo, gusto o disgusto, frío, calor. Son polaridades muy salvajes. sí, y yo lo relacionaba mucho esto de la pasión de la belleza en sí mismo y de lo que a cada uno le parece bello. Y en ese sentido lo vinculo a esta idea de lo hermenéutico de Hermes como mediador, pero en definitiva la hermenéutica lo que hace de alguna manera es descubrir o desvelar la idea de que no hay una sola verdad, ¿sí? Sino que el lenguaje es el mediador de eso, y por otro lado, también la belleza es hermenéutica en ese sentido. Hay un concepto de Obvio, subjetividad. obvio. Digo, no hay una belleza verdadera, ¿no? Entonces me parece que ahí sí se unen mucho en Una ese vez tuve un punto. maestro que me decía, este lado que sería el que estamos explorando ahora, Afrodita, son todos los fenómenos de la física, en todo el sentido de la palabra física. Física como una ciencia, física como el cuerpo, o como la naturaleza. Y cuando tenía que estar con Mailea, ella me usaba de intérprete, pero lo que la tipa tenía era percepción sensorial, que para mí esa palabra, percepción sensorial, engloba un poco lo que vos estás definiendo, cuando por ahí en lo místico está en este lado, en Afrodita. Es lo que puede elevarte, pero siempre con una vibración, con la palabra naturaleza como clave. Naturaleza tuya, de tu tribu o de tu entorno o del lugar donde estás viviendo, que puede ser el bioma, la selva, la ciudad, son naturalezas. Y fíjate qué Sí, loco, porque la naturaleza se guía para poder reproducirse, que es otra de las claves de Afrodita, ¿no? La reproducción, se guía por instintos básicos que tiene la planta, el animal, que es reproducción y supervivencia, y son extremos, o sea, cuando los estudié en biomimicry funcionan como si fuesen sensores que no tienen puntos medios, que parte para que funcionen bien son como señales de entre en celo, o cuidado, nos vienen a comer, o hay que protegerse porque viene la nieve. Son sensores de activación o de desactivación. sí, sí, sí. Súper interesante también pensarlo desde esta pareja
que tuvo el gran amor de Afrodita fue Ares, digamos, ¿no? El gran romance. Para mí fue como su amor. De hecho, después, bueno, Ares se venga de Afrodita porque ella después está con otro mortal, etcétera, etcétera, pero digo, Ares sería Marte y esta pareja de los amantes cósmicos en astrología es justamente Ares y Afrodita o Marte y Venus, ¿sí? Que es Marte y Ares es este instinto de supervivencia, es esta alerta, es bueno, salgo a cazar o no salgo a cazar, ¿no? Como que ahí también trabaja un poco esta energía ariana. Total, y es verdad, hay muchos, ¿sabes qué? Eso es muy interesante porque en encuentros personales hay muchos procesos donde querés desprogramar ciertos traumas o vicios o actitudes compulsivas que se trabajan así, se trabajan buscando una parte astral netzática, iba a decir, una parte astral de Afrodita o venusina, que son todas tus bipolaridades, que está tan de moda esa palabra, ¿no? Bipolaridades sensoriales, pero se lo linkea con tu actitud mental combativa, que sería Ares. Entonces, de esa diagonal de Marte a Venus, de Ares a Afrodita, ese romance, se pueden desprogramar, como cualquier cosa que vos quieras saber cómo se formó, conociendo su origen. Exacto. Y es re loco, porque los hijos de Afrodita, dejémoslo eso para el final, pero hay muchos de ellos, como Damon y Phobos, que de ahí viene la palabra fobias. Sí, sí. Dos de los hijos que tuvieron Afrodita y Ares. La otra es Armonía, que es la concordia, Hímero y Eros. Bueno, son todos recontra simbólicos. Tienen todos que ver con procesos tan inspiradores como desviadores, puede ser. Totalmente, sí, totalmente. Y aparte, digamos, ¿no? En nuestro camino pensar también que estas dos figuras en la astrología son como ministros del sol, ¿sí? Y cuando uno quiere lograr algo que sería como el deseo venusino, ¿no? Esta pasión, ir a buscar algo, siempre tiene que mediar por lo menos la acción, y ahí sería esta pareja, ¿no? La que vos decís, el trabajo que hace Venus y Marte en nuestra carta natal. De hecho, se puede ver muy bien cómo no solo en relación a los vínculos, sino también a lo que uno desea hacer. No es solo Marte y Venus, digamos, referencia a cómo yo busco pareja o lo que sea, no, tiene que ver con deseos de concreción de cosas, de conquista, esta pareja Venus-Marte. Digamos, si yo estoy acá y quiero estar acá, bueno, tengo que activar a ese Marte, ¿no? Para que funcione, porque Venus sola no hace nada. Venus es una energía, si se quiere, dentro de lo que es la astrología, una energía pasiva, una energía receptiva. Y Marte es la energía que penetra el mundo, por eso es una energía yang, una energía masculina. Hablando de eso que estás justamente mencionando, y es re interesante, antes de que todo cayera en el reciclaje semita, como le digo yo, o sea, en manos de judíos, cristianos y musulmanes, hubo otra humanidad anterior, griega, hindú, egipcia, fenicia, aramea, persa, o persa babilónica, que podemos incluir a todos, podemos incluir a todos los septenarios, es afrodítico. Digo, ¿por qué digo afrodítico y no venusino? Porque viste que todos los dioses griegos, cuando Roma los toma, les quita el lado espiritual y los deja solamente astrales. Entonces, si Afrodita era sabiduría y belleza, Roma a Venus la vuelve exuberancia. Le quita la sabiduría y la transforma en una mujer súper admirada por los ejércitos que pasan, siempre sensual, que también es un lado de Afrodita, pero le
quita el romano, tenía esa actitud que tal vez es parte de la plataforma que después permitió que tanto judíos como cristianos formaran esta nueva etapa. Pero Afrodita antes de Venus, lo interesante que tiene como concepto es, en cualquier mito que busquemos, es la novia del personaje principal, o la amante, o su lado femenino, puede ser. Exacto. Sí, Y entonces, para algunos es María Magdalena, Ishtar, para otros puede ser todas las, en el rito arturiano, por ejemplo, o en los celtas, son todas las mujeres que aparecen. Puede ser Gawain, Ingwain, Guinevere, Morgana. Y sí, es re interesante porque le podés ver un lado tan brillante como oscuro. total. Sí, sí, de hecho, digamos, todo el mundo del mito y el relato de Afrodita dentro de los diferentes mitos, ya sea con Ares, con Hermes, tiene un lado vengativo con Psique, cuando se venga de Psique, lo manda a su hijo Eros y le dice, escúchame, quiero que se enamore del tipo más feo y repugnante de todos, porque le tenía envidia a Psique. Entonces lo manda a su hijo y su hijo va y apenas va, se enamora de Psique, totalmente enamorado, y va todas las noches, pero va la noche cuando estaba la oscuridad para que Psique no se dé cuenta. Y Psique es el alma, pero también el concepto de Psique dentro del mundo griego es un concepto que aborda el alma y digamos, toda nuestra psique. Ahí no había una división entre la cabeza y el corazón, ¿no? Era ese concepto. Entonces, nada, Eros se enamora y va todas las noches, todas las noches, todas las noches, hasta que en un momento Psique, curiosa, nada, lo ve a la luz de una vela. Con lo cual Eros se enoja y como que le corta, nunca más fue a verla, y después sí que le pide el favor a Afrodita, le dice, por favor, yo estoy enamorada, y devuélveme a Eros, y Afrodita le manda 4 tareas casi imposibles de conseguir, sí que las consigue con ayuda de otros dioses, y pasa a ser de la esposa de Eros finalmente, ¿no? Pero este lado de Afrodita, de venganza, de envidia, ¿no? Todo esto también es parte de su arquetipo, si se quiere, de su energía. Totalmente. En la cábala esotérica hay una etapa, no toda, siempre hay que diferenciar esto, pero hay una etapa donde se dividen todas las búsquedas o las interpretaciones o los sistemas en 3 caminos. Uno de esos caminos siempre es el terapéutico religioso, que generalmente es el inicial, otro es místico sensorial y otro es esotérico. El místico sensorial sería conectar con Afrodita Venus, que podríamos, ¿cómo lo representaría en una película o en una experiencia de mi vida? Todo lo que tenga que ver con el arte, pero con el arte en su parte de zapada, de inspiración, de baile, de ritmo, sin ponerse a calcular, ni medir, ni hacerlo vendible, sino es la parte que tiene que ver con liberación, percepción, canales. Entonces mucha gente lo asocia también con los momentos en que vos vas con las fuerzas elementales, que eso puede ser cuando estás en el bosque, que viste lo distinta que sos cuando estás en tu casa, en la ciudad, que si te vas a una playa o vos decís, ¿cómo me dan ganas de bailar, de comer tal cosa, de hacer? Porque las fuerzas elementales, que uno las puede interpretar como climas externos, en verdad también son climas internos. También hay como estaciones y, y estas, lo interesante de estas musas, que también están vinculadas a afro, a la música afro y a la danza afro y a todo lo que tiene que ver con África, es que es un lugar donde, porque África también es Egipto, Congo, Nigeria, Yoruba, Marruecos, y son lugares donde el ritmo
tanto en África como en la India, yo tengo un lado percusionista y cuando tengo que buscar escuelas donde hay patrones rítmicos que tienen que ver con vibraciones y con tonos que lo podía usar desde un chamán para sanar hasta una hermandad para entrar en un trance tribal o de danza, es India y África. Después, bueno, sí, está ahí un poco de Arabia, pero las dos escuelas fuertes, sea de construcción de instrumentos como de, de orishás y de deidades que tienen su ritmo y su baile, son África e India. Total, Y sí. en ambos lugares, la figura femenina que puede unificar estos dos conceptos polares, como sería la santidad y la prostitución, que están ambas muy relacionadas en María Magdalena para el mito popular. La mitad de la gente le pone una etiqueta de que era prostituta, la mitad de la gente que era santa. Y tal vez la gran oportunidad que nos da investigar a Afrodita es pensar que en verdad es Afrodita dentro del mito cristiano. Claro, claro, exactamente. De hecho, las fiestas que se hacían después en honor a Afrodita, que se llamaban las afrodisias, eh, eran fiestas sexuales, digamos. Digamos. No tenía este costado, si se quiere, en donde Oscuro. se hacía una división entre lo casto y lo que estaba prostituido. No tenían esa división, ¿no? De hecho, vivían la sexualidad de un lugar totalmente distinto al que se puede entender ahora, que se va a ir modificando, obviamente, pero esto lo trata muy bien un autor que se llama Foucault, tiene 3 tomos, Me corto historia el de la, pelo. sex- historia de la sexualidad, en donde él lo que hace es hacer una historización desde un lugar muy particular, porque no es desde el lugar oficial, pero sí, digamos, no desde el lugar formal, sino que se mete en cómo, de alguna manera, fue, porque él lo que plantea es la sexualidad pareciera como que es el lugar más íntimo que uno tiene, más no es tan así, digamos. En realidad es ahí donde se meten estos símbolos culturales, es ahí donde se ejerce cierto poder, ¿no? Bueno, pero es interesante también verlo desde la parte histórica Es que y él, acabas de mencionar la clave, acabas de mencionar la clave, lo que acabas de decir mencionando al gran Foucault, justamente, es que dentro de, si hay un tabú en Occidente y en Oriente, pero no en no en los politeísmos que existían, fue poner el pecado y la culpa dentro de la divinidad. Esa total, malinterpretación hizo que siempre hay que diferenciar, puedo comprender, pero no por eso aceptar. Uno puede comprender que en ese momento era todo un caos social tal vez, y estos tipos dijeron, armemos una nueva secta que se llame distinto, que se llame Helios Gábalos o Sol Invictus, para salir de todo este bardo que es Roma y Egipto y India y hagamos algo nuevo, y cayó en manos de estos semitas disidentes que arman lo que después es el pecado y la culpa, que es el sesgo del judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, que totalmente, es totalmente. justamente prohibir el lado femenino, es cortarle la cabeza a Afrodita. Exacto, exacto, eso mismo. Sí, 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 por eso es interesante verlo desde el lugar histórico también, desde el lugar mitológico, cuenta mucho, pero esta serie de tomos hace un recorrido desde Grecia hasta la actualidad, en términos de lo permitido, lo prohibido, lo censurado, lo disfrutable, no lo disfrutable, digo, ¿no? Y cómo eso se mete dentro de nuestra intimidad y nos forma, nos da forma, ¿no? Fíjense que esta idea de que Cronos
que es Saturno, y la función de Saturno es dar forma. Todo lo Total, que tiene forma totalmente. material es saturnino, es Cronos, y Cronos es lo cronológico, es el tiempo y el espacio, y cómo a partir de él le dio forma a esto en su momento, ¿no? Es él el que le da nacimiento a Afrodita. Me parece interesante verlo desde este lugar también. Y me encanta que hagas esa vinculación de Saturno-Cronos con Afrodita-Venus, porque en la Kabbalah ese Cronos es una esfera muy elevada, la número 3, que tiene que ver con Saturno, pero también con el inconsciente colectivo y con, se dice que son las dos Marías. Una es el útero de donde sale el mito, que sería la Madre María, y el otro es el útero donde entra el mito, que sería la María Magdalena, el 3 y el 7. Uno es Saturno, el otro es Venus, y es muy interesante cómo por otro camino laberíntico, llegás a conectar las mismas dos puertas. Una es muy espiritual, que sería, por ejemplo, si yo tuviera que traducir esto sin rasgar ningún velo ni profanar nada, pero si tuviera que interpretar como arcano a esta figura, en este lado espiritual me lleva a la emperatriz, y si tuviera que verlo en un lado astral, bueno, me puede llevar a la estrella, y en ambos casos, que son muy femeninos los dos arcanos, solamente que en la estrella está como muy sensual, con dos jarrones, muy Yemanjá, y en la otra está muy Oshun, o muy, eh, podríamos decir, ceremonial. Pero cuando veo el cetro que tiene la emperatriz, me encuentro con la cruz Ankh invertida, porque el cetro de Sí, la emperatriz es el símbolo de Venus al revés. Y el sí, símbolo de Venus, si lo miramos bien, es el Ankh egipcio. sí, sí. Entonces De ahí hecho, hay un montón de simbología. la emperatriz representa en el tarot justamente la naturaleza, es la madre naturaleza, y, digamos, hace pareja, ¿no? Una de las parejas de los arcanos mayores es la emperatriz y el emperador justamente es la técnica, o sea, ¿no? Lo que tiene que ver con la racionalidad que contiene a esa naturaleza. Ahí está como esta pareja también, Marte-Venus, si se quiere, Total, ¿sí? total. Bueno, Vuelvo a nosotros repetir. cuando nos piden ver, o mira, se suma tanta gente hermosa, hay muchos que ya saben mucho que son de nuestras tribus, pero Me cuando escriban, hoy sí los leo. El otro día, ¿sabes qué? Un montón de gente me decía, te escribí, pero a mí se me habían como frenado los comentarios. Hoy sí, está fluyendo, así que escriban y pregunten lo que quieran porque los puedo debe ser leer. tu dedo, que tener cuidado con tu dedo cuando tocas el debe ser vos que lo frenás los mensajes. No, lo que te quería decir es, muchas veces me pedían en todos los grupos, ¿cómo podés representar esto en tal o tal o tal o tal? Sea el arcano, sea el concepto grecorromano. Y hay un nombre que es como muy sintético y representa muy bien esto que estamos hablando, que es la palabra celo. Porque dentro del reino animal, entrar en celo es para el animal es un aroma, o para la flor es estar en un momento como power y todos los procesos de la reproducción de la naturaleza tienen que ver como con eso de seducir, atraer, magnetismo, colores, aromas, etcétera, que Afrodita los tiene. Pero para nosotros los humanos, alguien celoso no es igual que el celo animal. Tiene ese lado oscuro de lo posesivo, de que, podríamos decir entonces, iba a decir esta esfera, pero no, este símbolo que es Afrodita es la reina del magnetismo, es lo místico, pero que puede tener un lado salvaje,
que tenemos que Total. controlar. Sí, Y, sí, de y hecho, también es una de de las interpretaciones de la emperatriz. La emperatriz tiene esto de la belleza avasallante la e lujuria, impulso, o sea, la naturaleza en sí misma, digo, tiene que, digamos, a veces, ¿no? Desde esto que contabas que pasó en Pernambuco, eso es la naturaleza, ¿no? Digo, no pide permiso, no calcula, muchas veces no calcula porque no hay un elemento racional allí, no hay algo que lo contenga. Por eso es importante y está bueno, y ahí metemos a Hermes como un mediador, como esta parte lógica, el logos, ¿no? Que hace falta muchas veces para contener a esta Afrodita. al mencionar a Hermes, vos que, mirá qué grande entró Norbert Bermi. Bermi, que se acaba de conectar, yo antes tenía fábricas de packaging, de bolsas, y fue mi contador, pero fue el contador con más onda que puede existir en el planeta. Porque también ayudaba a Niceto, entonces por ahí era amante del reggae, la verdad un contador, Ah, que buenísimo. un tipazo, un tipazo. Bueno, ¿querés que pasemos a Hermes? Entonces mencionaste a Hermes. Si pasamos a Hermes me voy a sacar el saco para Hermes, Ah, muy bien. porque me cambia el clima. Claro. No, porque es un concepto que así como con Afrodita hicimos toda esta dignificación y valorización de lo que significa el símbolo, con Hermes igual, porque Hermes es uno de los que más se ha bastardeado, pero no bastardeado sin conocimiento, sino bastardeado por pseudos conocimientos que lo han utilizado por su Kybalión y por todos otros conceptos, pero podríamos hacer muy bien como hicimos con Afrodita. Eh, está Vero ahí, qué grande Vero también, es de nuestras tribus. Podríamos hacer el mismo escáner que hicimos con Afrodita, Con y bueno, Hermes podríamos ver de dónde se origina. Si Afrodita vino de esos genitales cortados y de su espuma, Hermes también tiene un origen bastante interesante, que es exactamente. Zeus y Maya. Zeus y Maya, que era una pléyades, era Pléyades, ¿sí? Y toda la significación también que tiene Hermes o Mercurio, que es esta parte de, bueno, no te quiero interrumpir en el origen, ¿no? Pero esto de la palabra, la comunicación, eh, Total. la preocupación, el comercio, el intercambio, pero también el engaño. Digamos, esa también es la parte Romana. que esto no Esa es la parte romana. es bueno, pero es interesante también pensar a estos arquetipos como no figuras, digamos, prístinas, ni puras en términos morales, ¿no? Acá no, está todo condensado ahí, ¿no? Está toda la significación condensada. Eran dioses, digamos, Pero ¿sabés lo que dioses pienso y yo? Tengo como a veces varias, justamente como Hermes es el interpretador y tiene ahí está. muchísimo que ver, así como vimos que la hermenéutica que vos mencionaste muy bien, el interpretador de los significados ocultos, así como Afrodita era sabiduría y belleza, y los romanos la transforman en una Venus que termina siendo exuberancia, Hermes, que era el mensajero divino y el guardián de múltiples caminos, para los romanos termina siendo dios del comercio y del deporte. O sea, le quita también su lado mágico espiritual para transformarlo, y ahí en ese momento sí, su lado oscuro pasa a ser muy humano, porque tal vez acompañaba a las humanidades en sus nuevas versiones. El romano, si hay algo que lo caracteriza, es su horizontalidad, no es como el griego, que era muy místico y que tenía un lado que podía tener un festín.
como Dionisios, y tal, y ser re sexual, pero al mismo tiempo espiritual. El romano le cortó el lado espiritual, o digamos, no se lo cortó, pero lo terrenalizó mucho, lo materializó al extremo. Y esa materialización tal vez es lo que le otorga ese lado que también tiene Hermes, como de... Pero veámosle, si Hermes es mi capacidad de interpretar puede ser mágica, como puede ser un engaño. Sí, Y el mismo Hermes, el mismo hermetismo y los mismos, Hermes era un dios oracular. Es como que dijéramos, si vos me preguntas a mí qué representa Hermes, todas las anotaciones y sistemas que vos aprendés en tu vida que te sirven para interpretar. La psicología, la astrología, el tarot, la cabalá, todo. los lenguajes, todas las Los lenguajes. formas. Sí, exactamente, es la forma que nosotros tenemos de acceder a lo real, básicamente, Hermes. O lo que también agregaste, que esos mismos lenguajes pueden tener un lado comercial de ladrón estafador. Sí, sí, Entonces, ahí sí, quería dar esa vuelta como para decir sí, porque para mí Hermes es la clave de todo. Si vos me preguntás a mí, ¿cómo definís al taller Aleph de Cábala, esoterismo, simbología? Y yo digo, y es una escuela hermética, porque yo soy criado en un círculo hermético, que se llamaba así, círculo de altos estudios herméticos, que funcionaba en un lugar en el barrio del Congreso, y al que le debo gran parte de lo que transmito. Entonces, los círculos herméticos, que ahí viene lo interesante, hermenéutica, interpretación de significados ocultos, y hermético, tipo, nada puede entrar, nada puede salir, sí, ¿no? Cuando algo está hermético. Y sí, eso sí, era lo sí. iniciático, el ocultismo, el hermetismo, tiene algo sagrado, que es el Hermes Trismegisto. El 3 veces grande. Claro, ¿y por qué 3 veces grande? Porque yo podría pasártelo a vos, así como dijimos que Afrodita podía ser vos misma y tus pasiones, que pueden tener un lado salvaje que te puedes terminar en una orgía y la lujuria, y enfermedades venéreas de Venus, como podés ser la gran inspiradora para la reproducción de la naturaleza, o una musa. Con Hermes pasa lo mismo. Hermes tiene un lado donde que está como oculto, que ese trismegisto, que muy pocos lo entienden, toda la gente lo interpreta etimológicamente. Ah, es porque nació 3 veces. No, es una triple iniciación y es un proceso donde no existe que te ilumines solo ni que aprendas solo. Necesitas tener alguien que te enseñe. Entonces, ese proceso instructivo hace que vos digas, bueno, pasé por 3 etapas: espiritual, psíquica y astral. Tal. Y ahora sí puedo leer o puedo bla, 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 lo que sea. Podríamos decir entonces que cualquier mago, chamán o maestro tuvo una etapa que tuvo que anotar todo lo que iba aprendiendo. La misma medicina en su antigüedad era, ah, mirá, a vos te dolía la panza, te dimos 3 gramos de corteza de sauce y se te fue a los 2 días. Anotalo. Y vos lo anotabas, y en un papiro. Y eso iba quedando. Ese escriba sagrado, en este ejemplo que puse muy burdo de medicina, para los egipcios era Tot, Claro, que era, que era Tot Hermes, Tot-Hermes, es porque esa capacidad tuya, tal vez en Afrodita sentís y bipolarmente, y en Hermes escribís, interpretás, en vez de la zapada, en Hermes es para, vamos a ponerle vueltas a la canción, el nombre, hagámoslo también comercial, si querés, o audible, y si dijimos que en Afrodita podía estar la física, acá está la química. total, totalmente. Y Sí, y otra química te va a llevar al planeta Mercurio. Ahí te la tiro a vos, que sos la que sabe más de astrología. sí, no, es interesante pensar esto, que Mercurio,
es el planeta que está más cerca del Sol, con lo cual es el mensajero, es el que, digamos, ¿no? Esta idea del mensajero de los dioses, del mensajero del Sol, de alguna manera tiene que ver también con esta simbología astrológica en donde es el planeta que está más cerquita del Sol, con lo cual, y aparte, en términos astrológicos, Mercurio siempre lo va acompañando, se mueve rápido, se mueve junto con el Sol, de hecho en las cartas natales la conjunción más normal que uno puede encontrar en una carta natal es el Sol en el mismo signo que Mercurio siempre, casi siempre. Hay obviamente que cuando Mercurio retrograda, esa carta natal es como puede ser que esté en otro signo, pero en general Mercurio y el Sol están en el mismo signo. Es una conjunción bastante normal verla. Y pensando esto de, primero, nuestra constitución como seres humanos, pero sobre todo a partir de la modernidad, cómo estas grandes verdades, las grandes verdades, si querés, religiosas o el teocentrismo, a partir del advenimiento de la modernidad, comienza a haber toda una cultura, si se quiere, más hermenéutica, más hermética, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿sí? Que viene también a pelearse un poco con el iluminismo, la hermenéutica del siglo XIX, ¿sí? El ocultismo esotérico. Exactamente. Entonces, digamos, esta idea de lo hermenéutico en principio nace en la Biblioteca de Alejandría, en su momento, para interpretar todos los escritos, ¿no? La idea de Exactamente. interpretar los textos, ¿no? De ver qué es lo que está diciendo. Y Exactamente. esta idea de la hermenéutica en principio definida a partir de la interpretación de los textos, ¿no? De los textos sagrados, de los textos bíblicos, etcétera. ¿Por Y qué? Porque la verdad... sumale a esa interpretación el darse cuenta que una parte, lamentablemente, había que ocultar. Total, total. Porque, porque ese mantra, que al principio era un escrito o era, a ver cómo es, Om Namah Shiva, no, y venía a decir, no, lo estás cantando mal, es más arriba, o esa receta, o esa fórmula cabalística, esa invocación, esa manera de hablar con un arcángel, etcétera, etcétera, que cada pueblo lo tiene. Vos acabas de mencionar Alejandría, y es una de las claves. La otra, obviamente, que son los celtas, y la otra es el zoroastrismo sufí. Todos esos lugares, digamos, la cábala judía no, la cábala esotérica eseña, que termina estando en Egipto, porque cuando Alejandro Magno necesita traducir todo lo que tenía ahí, en Alejandría, manda a traer a todos los hebreos y persas, y les pone un barrio propio en Alejandría, y ahí nace todo este, este fenómeno que termina llamándose hermetismo. Sí, por eso las dos cosas, ¿no? El hermetismo y la hermenéutica. Y en principio la Total. hermenéutica tiene que ver justamente con esta especificidad de la interpretación de los textos. Más después, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, la hermenéutica toma otra dimensión que está relacionada con esto de una hermenéutica ontológica, es decir, que nosotros, como seres humanos, no podemos salirnos del texto, no podemos salirnos del lenguaje para interpretar el mundo, aunque estemos callados, aunque soñamos, la mediación frente al mundo es a partir de esto, de nuestra interpretación a partir de un lenguaje. Por eso Hermes, Mercurio, es como si fuera el enviado de la única forma que nosotros tenemos de acceder a lo solar, si se quiere, a esta conciencia mágica y omnipresente, pero digo, esta figura de la hermenéutica en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principio del siglo XX, se vuelve
de alguna manera como definición del ser, ¿no? Por eso ontológica. La idea del lenguaje como constitutivo de nuestra forma de estar en el mundo, ¿sí? De alguna manera todo el tiempo estamos interpretando. Yo no Pero es la accedo a clave. lo real de manera prístina. Por eso esta pareja entre Afrodita y Hermes me parece súper interesante, porque digo, el sentir, uno siente, pero el registro de lo que siente y los registros de lo que uno siente no tiene nada que ver con. Bueno, ahí te tildaste, no sé qué pasó, quedaste como en un proceso de carga. Voy a seguir yo lo que estabas diciendo hasta que aparezcas. A ver, creo que estás queriendo aparecer de vuelta. Ah, no. Sos vos que saliste. Bueno, acá estoy, yo sigo aquí. El tema es eso que estamos hablando muy bien del hermetismo, ahora seguramente va a volver a entrar Astro Rocks, se había tildado. Hermes entonces es el gran intérprete. La verdad, se dejó de escuchar, dice. A ver ahora. Ah, ahora escuchan. A ver, ya que Velo dijo que se dejó de escuchar, vamos a ver si ahora escuchan. Bueno, alguno que esté por ahí nos dice si escucha bien. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a esperar que vuelva a ingresar Astro Rocks y yo sigo. Ah, Astro Rocks había dejado de escuchar. Perfecto. Sí, evidentemente tuvo algún problema con la conexión. Entonces, si Hermes es el intérprete divino, también lo podemos aplicar en nuestras vidas. Si fuese en nuestras vidas, ese intérprete divino, podríamos decir que si cuando vimos el lado de Afrodita o el lado de lo pasional, dijimos que era bipolar, porque esa naturaleza, esa pasión podía ser tan inspiradora como desviadora, en el lado de Hermes pasa lo mismo. Tus interpretaciones, sean psicológicas, mágicas o espirituales, también pueden tener las dos cosas. Pueden tener un lado verídico, que tenga que ver con la verdad, o pueden tener un lado falso o de mala interpretación. Entonces podríamos decir que todas nuestras búsquedas espirituales, psicológicas, a ver, ahí está, creo que ahí está Astro Rocks, ahí la volvemos a compartir. Todas esas búsquedas tienen un lado, entonces podríamos decir, verídico y un lado tenue. Bueno, ahí vienes o no vienes. Yo sigo hablando. Entonces, lo que en la antigüedad, así como vimos que Afrodita pasaba a ser Venus y le quitaban el lado espiritual, el lado de Hermes, para los romanos pasa a ser Mercurio. Y Mercurio es un concepto que también tiene muchas interpretaciones interesantes. Está el Mercurio de la alquimia, está el Mercurio que se usaba en los coliseos como dios del deporte y del comercio, y está el Mercurio que nosotros normalmente
vemos cuando vemos un termómetro o cuando hacemos un pozo en la tierra. Me distraigo mientras hablo porque estoy tratando de dejar que vuelva a ingresar Astro Rocks, que sale con un error. Entonces ese Mercurio tiene una característica muy interesante. Como bien estaba hablando Astro Rocks, es un planeta muy especial. Por ejemplo, da su vuelta entera en 88 días, a diferencia de nosotros. O sea que en una semana en Mercurio es lo mismo que un año nuestro. Todas esas... esperen que voy a ver si yo la puedo agregar. A ver ahí. Si yo soy el que le invita, tal vez pueda entrar. Vamos a ver. El Mercurio de los alquimistas es muy interesante. El Mercurio de los alquimistas, ustedes vieron que para la alquimia, los componentes se dividen en azufre, mercurio y sal, en la alquimia medieval. Y en el caso ese, Mercurio es la conciencia. Y esa conciencia de Mercurio también la podemos ver representada cuando íbamos en la época mía al dentista y armaba las amalgamas, que eran las formas de unir metales, unir elementos separados. Todo esto, bueno, creo que no puede ingresar. Si no puede ingresar en su segunda oportunidad, voy a tener que dar el cierre de este encuentro yo, solo. Pero de alguna manera, el cierre justamente de este encuentro, la síntesis, ya que hablé de amalgama, y amalgamar es unir dos cosas, es que entre el concepto de Afrodita como diosa, arquetípicamente hablando, de la naturaleza y sus pasiones y magnetismos, y Hermes como el instructor divino, mensajero, intérprete, etc. Entre ambos hay un concepto que los unifica, que es fantástico, que es lo hermafrodita. Hermafrodita es una palabra compuesta por ambos, por Hermes y Afrodita, y que de alguna manera es exactamente lo que estamos hoy unificando. Hermes y Afrodita. Hermafrodita. Cuando uno dice la palabra hermafrodita, normalmente en esta sociedad nuestra, hola Soraya, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Se lo asocia a dos polos, dos energías. Bueno, entonces, esa idea que para nosotros puede tener que ver con dos polos, dos energías, saliendo de lo sexual, unifica los dos conceptos que estuvimos hablando hoy. Hermes, por un lado, tu racionalidad, tu capacidad de interpretar, pero también la magia, y tu lado pasional. Cuando habíamos visto a Afrodita, habíamos dicho que podía tener que ver. Dice que le sale el error en la aplicación cuando se quiere meter en el video. Bueno, no importa. Igual estuviste un montón de tiempo. Ahora doy el cierre yo. Si no te dejan entrar. Sí, acá me aparece que no puedes unirte. No hay problema. Entonces, por un lado, Hermes. La bipolaridad en tus conocimientos, en tus aprendizajes, en los maestros que hayas tenido, en tus ideas psicológicas mágicas. Si tuviéramos que linkearlo con algo de los arcanos del tarot, así como dijimos que podía ser en Afrodita una emperatriz o una estrella, y el arcano de la emperatriz es una mujer súper espiritual con un cetro, en cambio la estrella
es una mujer más sensual, con aguas, que tenemos la diferencia de espiritualidad y astralidad. Con Hermes pasaría lo mismo. Desde su lado espiritual puede ser el mago, con todo lo que el mago significa. Letras, mantras, cabalá, tarot, astrología, psicología, sistemas de interpretar, que te pueden servir para canalizar un montón de cosas. Pero si lo tengo que bajar y tengo que hacer un paralelismo, podría poner al sol. Y el sol no son dos niños caminando. El sol significa la compañía en tu evolución. La compañía, la compañía puede ser un maestro, puede ser un compañero del camino. Cualquiera de esas dos cosas. Pero para final, dijimos, tratemos de unificar estos dos conceptos, la bipolaridad de tus búsquedas, que dieron resultados verídicos o falsos, tus recetas, que te salieron bien o mal, o los maestros que seguiste, que te pudieron ayudar o no, y todo lo otro que vimos en Afrodita, que es las pasiones, sean desviadoras o inspiradoras, sean muy públicas o privadas, que también ya lo analizamos dentro de Afrodita, con lo hermafrodita. Lo hermafrodita, entonces, lo vamos a tomar como una manera de sintetizar todo lo que estuvimos hablando hoy. No lo voy a circunscribir a un solo término, porque el término hermafrodita nosotros le damos siempre una connotación sexual. Vamos a agregarle a lo hermafrodita, vamos a agregarle la parte que tenga que ver también con unos cultos de acá, de América. En ese caso, pensé en algunos. Por ejemplo, Oxumaré es para los cultos afrobrasileros, es una deidad de los orishás que se lo representa con el color del arco iris, que es el símbolo de Astro Rocks también. Y ese arco iris tiene que ver con esta diversidad, esta cuestión hermafrodita. Acá ¡Ay, estoy. volviste! Y no, pero un estresazo, porque no podía, como abría la aplicación y se me cerraba. Abría la aplicación y se me cerraba. Dije, Hermes, perdón por hablar de ti. Bueno, estoy en Oxumaré. Entraste justo con Oxumaré. Justito, con el Justi, porque te concepto de mencioné. hermafrodita. Sí, pasé a Hermafrodita, ya les expliqué lo de Hermafrodita y pasé a Oxumaré y les hablé del arco iris, que tiene que ver con el logo de Astro Rock, acabo de decirlo. ¿Querés agregar algo de los dioses andróginos que unifican a Hermes y Afrodita? Lo hermafrodítico como orishá, como concepto. Bueno, esta idea del hermafrodito, incluso desde el tarot, se puede ver cómo Oshumare está representado en la carta de los enamorados, ¿sí? En donde en la Ajá. carta de los enamorados, la figura que es el héroe que está en el medio, que sería el joven ego, ¿no? Tiene de un lado a una mujer mayor, que es como la representación de lo materno, ¿sí? Y por otro lado tiene otra mujer a su otro costado, que es la representación de lo erótico, ¿sí? Del deseo. ¿M? Entonces, de alguna manera esta carta que tiene tres, ¿no? Tres personajes, y por atrás, a espaldas de él, está Cupido, está justamente Eros, Claro. con su flecha apuntando al corazón del joven ego. Pero él no se da cuenta porque no puede verlo todavía, no es consciente en esa carta. La idea de esta carta es que el ego en ese momento es la primera vez que se encuentra dentro de lo que es el recorrido de los arcanos, se encuentra con el libre albedrío, ¿no? Se encuentra con la posibilidad de elegir.
pero también se encuentra con la dualidad. Y cómo él va a hacer para superar esa dualidad, porque cualquier cosa que yo elijo descarto algo, la elección tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno elige, hay algo que deja fuera. Ahora, pero Y la leyenda de esta carta, esa dualidad de Oshumare es, porque viste que Oshumare es un arco iris, pero también es una serpiente. sí, se baila así, Es ¿no? cielo-tierra, Eh, es sí, vertical. tiene que ver con el ciclo del agua también. Pensemos el ciclo del agua, o Yumaré tiene que ver con este ciclo del agua, ¿no? Se evapora, va hacia arriba, por eso también es movimiento, por eso está en movimiento. Eh, y por otro lado, esta idea de que el ego se encuentra por primera vez con este conflicto de lo dual, que lo que le está diciendo el ángel por detrás, más allá de todo, es, bueno, la superación de esta dualidad, integrar esas dos figuras, ¿no? Que tenés ahí va a ser un desafío con el que te vas a ir encontrando durante toda la vida. Esto va a ser cíclico, ¿no? No es que vas a superar esta dualidad y nunca más te va a ocurrir. Con esto nosotros convivimos todo el tiempo, es parte de nuestra existencia, el hecho de vincular las dualidades, ¿no? O de integrarlas. Los dos Entonces, dragones. exacto, exacto. Bueno, Bueno, y en la carta se ve muy bien, en la carta se ve muy bien que una mujer le toca el hombro, que es la figura arquetípica materna, le toca el hombro, y la otra le toca el corazón. Entonces es esta idea de la cabeza y el corazón, la razón y el corazón, Hermes, que es lo lógico, y Afrodita, que es lo pasional, ¿no? De alguna manera, esta dualidad. La idea de lo hermafrodita o la idea de esta conjunción es justamente la integración de esos dos mundos que y hablando tienen de que eso, también sabés funcionar dónde lo juntos. vi, además de No Shumaré, para cerrar la parte americana, digamos. Lo vi en México, en Ometeotl, que es como un dios. Viste que Oshumare para la cultura afro-yoruba es 6 meses masculino, 6 meses femenino. Sí, sí, Y sí, sí. Ometeotl igual. Y después miré para los incas Viracocha, que es como una mega deidad, lo muestran agarrando dos serpientes. Entonces, y en el vudú también, o sea, en todas las culturas politeístas, el arco iris y la serpiente son dos arquetipos muy importantes de esta dualidad que estás mencionando, que en vez de ser Hermes y Afrodita, ahora es arcoíris y tierra, serpiente y arcoíris. Con todo lo Sí. interesante que quería cerrarlo también con una parte hindú que es Shiva, hay un Shiva que es mitad Shiva, mitad Parvati, que es masculino-femenino, y en la Kabbalah hay un nombre hebreo, o sea, el cuento de Adán y Eva Sí. es. ¿Qué dice? Si tenemos que leer hermenéuticamente la Torá, dice, Dios quería verse y en su necesidad de verse se forman Adán y Eva. O sea que Claro. en verdad En era un Dios esta- que tenía lo masculino y lo femenino adentro. Bueno, retomando esto de la hermenéutica, en donde me quedé, que lo que quería decir es que incluso desde los escritos, la Biblia, por ejemplo, fíjense cómo Dios crea el mundo, pensando este Dios como, no en términos religiosos, pero como trabajo hermenéutico para interpretar de dónde venimos también, porque es parte de nuestra cosmología, ¿no? Más allá de que seamos de una religión u otra, es parte de nuestra cosmología, nuestra cultura occidental sobre todo. Pero Dios crea el mundo y lo que dice es, dijo, hágase la luz. Él dice primero y después se hace la luz. La idea del decir como acto creativo, como acto Verbo. creador de realidad. Dios, verbo. Es decir, esto de la idea del verbo, Dios es la palabra, Dios da nombre. El nombrar las cosas tiene que ver con apropiárselas también, ¿no? Tiene que ver con esto. Y por otro lado, la idea de que en la interpretación, cualquiera que hagamos, ya sea de un texto, ya sea de un símbolo, nos estamos interpretando a nosotros mismos. Por eso esta idea de lo especular, cuando decís, bueno,
Dios agarró y porque quería verse a sí mismo, crea a Adán y Eva. Esta idea de la interpretación como interpretación de uno mismo, es decir, que hay un espejo en la interpretación. O sea, hay algo especular. Hay algo que me Total, representa. total. Y vos hablas ¿Sí? esto y yo veo que esta pantalla está dividida en, en un hombre arriba y otra mujer y digo, que es coincidente con todo lo que estamos hablando. Eh, Total. pero bueno, es parte, dicen que los portales de la materia se abren de una forma muy bipolar, pero que toda nuestra aventura en la vida es abrir todos esos otros portales que se fueron abriendo mientras bajábamos. Quiero como que cerremos con los símbolos que representan a estos dos conceptos que hablamos hoy. Hermes tiene un caduceo que son dos serpientes entrelazadas. Y Afrodita, además de tener como Venus el Ankh egipcio, también tiene a la flor de la vida como el talismán de Afrodita. Entonces son dos cosas que me parecen tan poderosas. El caduceo de Hermes es el símbolo por excelencia de la magia, porque es con la bipolaridad hago otra cosa, que es con esas kundalinis, con esas serpientes que me integran, tengo otra cosa que es como el Tao, el pilar del medio, la neutralidad, la magia, la capacidad de transformar las cosas. Y bueno, eso Total. quería dejarlo como para el final, porque también acá los querubines me dicen, ¡hay que cerrar el video! Entonces, Perdón que me fui y no podía entrar, no sabes qué feo, porque dije, está ahí Ari, yo tenía mucho para decir y qué sé yo, perdón, no sé qué pasó, la primera vez que me pasa, no sé qué pasó, no me dejaba entrar. no pasó nada. Ahora lo que hacemos es como dejar que unas hermanitas de Sudán, un lugar de África muy raro, que a mí me encantan, que se llaman Al-Sharraj and the Nubatones. Siempre nosotros nos vamos con música, ¿no? Bueno, gracias Astro Rocks por todo lo que compartiste hoy. العشر ما تفحش الأهل وحيدة ما يدرى بها الزمن الشجر كف كمل هلا الجزع شقق